Buenos días, les voy a hablar del protocolo de ventilación mecánica en el paciente adulto en posoperatorio de cirugía cardíaca para la clínica Medifac. El objetivo como tal es sustituir o soportar la función respiratoria del paciente en el posoperatorio de cirugía cardiovascular, mejorando la ventilación y la oxigenación tisular a través de estrategias ventilatorias de protección pulmonar. Los materiales que utilizamos son los ventiladores. En este caso, el protocolo de la clínica tiene los escrito el Puritan Bending 760 y el Drager Sabin. También necesitamos el monitor de signos vitales, fonendoscopio, radiografía de tórax, reporte de gases arteriovenosos, el tallímetro o el metro, el circuito desechable para ventilador, el filtro intercambiador de calor-humedad o la nariz de camello, los sistemas de oxigenoterapia y ventilación mecánica no invasiva, todo lo que es de bioseguridad, los guantes, tapabocas, gorro, las monogafas y la lista de chequeo de extubación o no extubación. Como tal, el protocolo de ventilación mecánica en el paciente posoperatorio de cirugía cardíaca para la clínica Medifac es el siguiente. Dice que se lavan las manos que lavarse las manos con técnica aséptica antes y después del procedimiento. Se le explica al usuario el procedimiento a realizarle. Se colocan los elementos de protección personal, los guantes, el tapabocas, el gorro, las monogafas. Se conecta al paciente al ventilador mecánico previamente realizando la intubación orotraqueal. Se prepara el circuito del ventilador y el filtro intercambiador de calor-humedad o la nariz de camello, acoplándolo directamente al tubo endotraqueal. Se cambia la cinta de sujeción o la fijación. Se verifica la ubicación del tubo endotraqueal por auscultación pulmonar y la medición de la presión del balón, la cual debe dejarse de 20 a 25 centímetros de agua. Se talla al paciente. Para su efecto hice revisar la talla en el récord de anestesia y se calcula el peso ideal para programar el volumen corriente de aire correcto que se le va a entregar al paciente. También se determina si el paciente es de sexo masculino o femenino y cada uno tiene su fórmula específica para determinar el peso ideal. Posteriormente verificamos la modalidad ventilatoria y los parámetros a programar. Según el protocolo de la clínica Medifac, tenemos acá si se utiliza un Puritan 760 y si no, dice que un equipo de ventilación Drager Sabin. Si utilizamos un equipo Puritan 760, decimos que empleamos la modalidad asistido controlado por volumen, que es la que en la gran mayoría de los casos utilizamos, que permite descansar los músculos respiratorios y asistir asimismo al esfuerzo del paciente según sus demandas. Programamos lo que es la FiO2, la presión positiva al final de la respiración, que es el PEP, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, el trigger o la sensibilidad, el flujo y sus respectivas alarmas. Y como ya les había hablado, que si se emplea con equipo de ventilación Drager Sabin, entonces empleamos la modalidad inicial controlada por volumen, ventilación con presión positiva intermitente, modalidad que nos permite respiraciones controladas, asistidas y espontáneas, soportada con una herramienta ventilatoria denominada Autoflow. Posteriormente, igualmente programamos lo que es la FiO2, el PEP, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, el trigger, las alarmas y en este caso el autoflow. Después de esto, el paciente si ingresa con un protocolo de extubación temprana o fast track, extubación en las primeras 6 horas. Sí, se vigila el tiempo empleado en las modalidades controladas, sea corto y tan pronto sea posible, se pasarán a modalidades espontáneas. Y si no, se recibe el paciente en una fracción inspirada de FiO2 al 50% o más, que la saturación de oxígeno llegue mayor al 95%, que la frecuencia respiratoria sea de 14 a 16, el flujo de entrega de gases partan de un valor de 50 a 60 para una relación normal de relación IE de 1-2. Con esto, programamos los parámetros ventilatorios restantes e iniciales teniendo en cuenta la clínica del paciente, la estrategia de protección pulmonar que queremos alcanzar con este paciente y las posteriores complicaciones pulmonares derivadas del procedimiento quirúrgico en caso de que se pueda presentar. Programamos los volúmenes corrientes de 6 hasta 8 milímetros por kilogramo de peso del corporal ideal. Monitorizamos la presión inspiratoria máxima, que sea menor de 35 centímetros de agua, y la presión meseta o plató, que sea menor a 30 centímetros de agua.
Programamos el nivel de presión positiva al final de la inspiración, el PEP, titulado según la distensibilidad pulmonar resultante, que se puede iniciar entre 6 a 8 centímetros de agua, y comunicamos al equipo interdisciplinario pues los parámetros ventilatorios instaurados al paciente. Posteriormente se monitoriza el estado ventilatorio y hemodinámico del paciente, se realiza una evaluación clínica a través de la observación y medición de signos vitales, que es la frecuencia respiratoria, la saturación arterial de oxígeno, frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la medición de la presión venosa central, monitorización hemodinámica, catéter de Sangard si lo tiene, y medición de la mecánica pulmonar, incluyendo pues presiones generadas en la vía aérea, volúmenes pulmonares, auscultación pulmonar y en análisis de paraclínicos como son los gases arteriovenosos, la radiografía de tórax, que se toman de 30 a 60 minutos luego del ingreso a la unidad de cuidados intensivos según sea el caso, para asimismo ajustar pues los correctos parámetros ventilatorios para el paciente. Después determinamos si el paciente se halla con clínica de deterioro hemodinámico. Sí, pues evitamos presiones altas en la vía aérea, por lo que se programa un PEP de 5 a 6, y si no, iniciamos maniobras de reclutamiento alveolar desde su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Se recomienda pues que el anestesiólogo inicie el reclutamiento alveolar desde salas de cirugía. El protocolo de reclutamiento que se establece es el de incremento escalonado ascendente del PIB y debe hacerse según la tolerancia del paciente, vigilando su pulsioximetría y mecánica pulmonar con el fin de evitar la injuria asociada a la ventilación mecánica. Con esto determinamos posteriormente si presenta telectasias. Sí, empleamos por los niveles de PIB óptimos con maniobras de reclutamiento alveolar, donde logremos mejorar la distensibilidad pulmonar, mejoremos la oxigenación y si se presentan los mínimos efectos deleterios sobre la función hemodinámica. Si no, determinamos si se presenta edema pulmonar cardiogénico derivado pues de la falla cardíaca postoperatoria. Sí, empleamos niveles de PEP por encima de 8 centímetros de agua, monitorizamos la mecánica pulmonar, en especial la distensibilidad estática que indica el estado del parénquima pulmonar. Hay que tener en cuenta que excesos de PIB sobre distintos alveolos incrementan el espacio muerto a zonas de no ventilación y causan pues la disminución del gasto cardíaco. Si no, determinamos si se presentó lesión del nervio frénico y si hacemos manejo ventilatorio con el uso de modalidades ventilatorias de soporte como la ventilación mandatoria intermitente sincronizada más la presión de soporte, SMB más presión soporte y la presión positiva continua en la vía aérea, el CPAP. Programamos niveles entre 6 a 8 centímetros de agua y presión soporte de 10 a 12 centímetros de agua, asegurando volúmenes pulmonares pues según a su peso ideal. Con todo esto, la idea es llevar a una estrategia de rehabilitación, programar niveles de disparo o trigger mayores a 3 por espacios cortos de tiempo y a tolerancia del paciente con el fin de fortalecer lo que es la musculatura respiratoria adicional a lo que es la terapia respiratoria. Después determinamos si se hará la liberación de la ventilación mecánica de manera precoz en las primeras 6 horas luego del acto quirúrgico. Sí, entonces realizamos teniendo en cuenta que el paciente no presente criterios preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios. Después miramos si se realizará la ventilación mecánica aérea, si verificamos que cumpla pues con todos los requisitos para extubación, verificamos que el paciente se despierte fácilmente, que no se encuentre con sedación que deprima el sistema respiratorio, tenga adecuada reserva muscular y defienda la vía aérea. Verificamos que si el paciente posee drenaje tubo de tórax menor a 50 mililitros por hora, mínimo soporte vasopresor inotópico y pues todos los chequeos que necesitamos para extubar al paciente, lo que son tomar los paraclínicos, los gases arteriales, cuadro hemático, radiografía de tórax, y si ya verificamos que todo esté bien y se esté acorde pues con el médico especialista, se realiza el destete de la ventilación mecánica desde los modos convencionales. Disminuimos gradualmente la frecuencia respiratoria programada cada 2 horas o menos según tolerancia clínica del paciente hasta pasar a modo espontáneo o CPAP. Y
con niveles de PIB de 5 centímetros de agua, presión soporte 10, monitorizamos el volumen corriente espontáneo, volumen minuto no mayor a 10 litros por minuto y frecuencia respiratoria menor a 25 respiraciones por minuto. Con esto después hacemos el retiro del tubo orotraqueal, dejamos un sistema de oxigenoterapia, sea Venturi o sea cánula nasal, vigilamos la tolerancia a la extubación, monitorizamos si puede presentar signos de falla respiratoria como sonolencia, agitación, incremento de la presión sistólica alrededor de 160 milímetros de mercurio por más de 20 minutos, si hay algún tipo de inestabilidad hemodinámica, si en reporte de gases arteriales hay algo que nos determine que algo está pasando mal, se realiza, dice que se debe realizar control gasimétrico cada 6 horas, luego la extubación antes o si se requiere, y se da el inicio temprano pues de la terapia respiratoria con su incentivo debido a de la monotonía de los drenajes de toras, causan disconfort, dolor o lo que llevan a respiración superficial, tos débil, disminución de la extensibilidad de toras y por ende aparición de las atelectasias pulmonares. Bueno, comunicamos al usuario y su familia los procedimientos realizados en caso de que apliquen. Segregamos pues los residuos de acuerdo a los protocolos, realizamos el lavado de manos en cada uno de los momentos de acuerdo a los protocolos y finalmente registramos el monitoreo ventilatorio gasimétrico y la evolución del paciente en la historia clínica. Hay que consideraciones como tal, recordar que a mayor tiempo de conexión al ventilador mecánico es más grande el riesgo de complicaciones y mucho más el tiempo y trabajo interdisciplinario requerido. Ajustar la analgesia, que se prefiere mantener niveles de sedación mínimos que permitan acople ventilatorio en un RAS de 0 a -2 y no lleven a deterioro hemodinámico a largo plazo, a síndrome pues de desacondicionamiento físico. También que en cirugía cardíaca los factores como empleo de circulación extracorpórea, la hipotermia, las reacciones de fármacos como heparina, protamina, los hemocomponentes, la isquemia reperfusión y el mismo acto quirúrgico ocasionan respuestas inflamatorias sistémicas, injuria pulmonar, hasta síndrome de dificultad respiratoria aguda, donde hay compromiso importante en la oxigenación y la mecánica pulmonar. También que requiriendo el implemento de modalidades convencionales limitadas por presión, las cuales se usan bajo relajación muscular, y en la actualidad el uso de modalidades no convencionales como el BiPAP, la ventilación con 2 niveles de presión a la vía aérea, y el APRB, ventilación de liberación de presión en la vía aérea, las cuales incrementan la presión media de la vía aérea, reclutan alveolos colapsados y permiten respirar al paciente de forma espontánea, lo que disminuye el riesgo de sobresedación y pues desacondicionamiento físico temprano en estos pacientes. Muchísimas gracias.